Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues esta va a ser la última clase de victimología y es la que va a cubrir prácticamente ya todos los temas del primer parcial. Les había mencionado que para esta clase iba a terminar o a hablar sobre las partes importantes del libro de acoso. No se ve bien, ahí está. Y sobre las cuestiones de los conceptos que sí nos interesan y que sí están dentro de la parte de la clase y que además son los con los que vamos a poder trabajar. La vez pasada, en el video que les envié, estaba hablando como de esta parte todavía de la cuestión de Mendelssohn y les sugerí varias películas para que ustedes vayan teniendo como esta parte de la práctica y entonces en cuanto al concepto tengan ya como el ejemplo y ese ejemplo sea tan específico y sea como que cubra todas las características que tiene la cuestión de las definiciones, que eso les permita como ya establecer bien la relación del concepto y los ejemplos. Y eso también les permita ya no confundir a las víctimas, que es una de las cosas que de repente todavía pasa cuando vemos Mendelssohn, porque pues son clasificaciones que si bien de repente algunas se parecen, sí hay ciertas cosas en las que pues se puede diferenciar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de las diferentes maneras de violencia y qué tiene que ver esto con la parte de la victimología. ¿Por qué para estudiar victimología tenemos que estudiar en parte a la violencia? Pero no es nuestro tema central, aunque parezca de repente que nos estamos inclinando a la violencia. Hay que entender que la víctima, que es el estudio de la victimología, y a la víctima la debemos de comprender como alguien completamente complejo, como alguien que tiene muchas capas y muchas especificaciones y muchas características, justo como cuando vimos al criminal, perdón, justo como cuando vimos al criminal, que les decía que el criminal es un prisma, es una esfera es un tipo que tiene como muchas caras, la víctima también los tiene, pero ella es más en función a la parte biológica, psicológica y social, que es una estructura con la que ya venimos manejando o ya venimos trabajando más bien, y que sabemos que todo ese conjunto de porcentajes biológicos, psicológicos y sociales, aparte de que forman a todo el individuo, nos permiten estudiar a la víctima, al criminal y esta relación que hay entre ellos dos, que a eso se le llama pareja penal. Entonces hay que estar como bien, tener bien presentes ya conceptos para que ustedes en cuanto se los pregunte, ustedes ya los manejen, ¿ok? Entonces, la violencia es multidireccional. ¿Ok? ¿A qué me refiero cuando digo multidireccional? Me refiero a que la violencia no solo se da de uno a otro lado, no la podemos ver como que solamente va de este lugar a este otro y al revés. La violencia es multifacética y a eso, o cuando yo hablo de de la multidireccionalidad, me refiero a la capacidad que tiene para darse de un hombre a una mujer, que es el primer ejemplo que ya no sabemos, que es el concepto básico que hemos estado estudiando, que tiene que ver con la cuestión del machismo, pero también existe de hombre a hombre, que tiene que ver con un concepto de poder, existe de una mujer a un hombre, que tiene que ver con el famoso feminismo radical, que es esta mujer que ahora pretende o la intención es que domine al hombre, cuando en realidad pues esa no es la intención del feminismo clásico, pero el radical sí y también lo menciona su libro. Y la parte de mujer a mujer que mencionábamos en clases, que tiene que ver con una cuestión antropológica, que estamos educadas para competir y que por eso es que parece que las mujeres de repente podemos ser mucho más violentas, porque en nuestra concepción histórica y en nuestra formación antropológica estamos educadas o hechas para cuidar al otro, esta parte maternal, pero entre nosotras estamos en función a la competencia y eso es sumamente peligroso porque entre mujeres se puede dar una situación mayor de violencia y por qué es que se hace tanto
¿Por qué es que se aumenta o se maximiza la violencia de hombre a mujer? Porque el hombre termina agrediendo físicamente a la mujer, porque hay más casos en donde la violencia física es más notoria. Y en la mujer no es muy poco probable que una mujer agreda físicamente a otra a un nivel de feminicidio. Sin embargo, los niveles de violencia, aunque son más sutiles, son más repetitivos. Entonces, esta violencia existe ante otra mujer y es alarmante porque estaríamos hablando que estamos agrediendo a nuestro propio género y que el agredir a nuestro propio género pues tiene que ver con esta parte de construir o de normalizar la violencia, ¿no? No quería utilizar la palabra porque la quiero ocupar para después, pero bueno, lo tenía que hacer. Entonces es multidireccional. Recuerden que hay 4 formas. Las 4 formas son de hombre a mujer, que es el machismo, de hombre a hombre, que es por una cuestión de poder, y de mujer a hombre, que es el famoso feminismo radical, y de mujer a mujer, que es una cuestión antropológica. ¿Ok? Bien, ahora, como les mencionaba, la víctima tiene características biopsicosociales. No veo si se ve. ¿Ok? Ahí se ve. Creo que sí. Ahí está. La víctima tiene características biopsicosociales y para mis grupos que ya trabajaron conmigo desde psicología criminal, recuerden que la biopsicosocialidad tiene que ver con estos porcentajes que forman al ser humano, todas nuestras características genéticas y prenatales, nuestras herramientas emocionales y la parte social que tiene que ver con nuestras costumbres, valores, cultura y contexto y además la ubicación temporal que tiene que ver en qué momento nosotros fuimos educados y qué tipo de costumbres se realizaban en ese entonces. Entonces, por lo tanto, eso es algo que forma a la víctima, ¿ok? Ahora, ya vimos que las formas son hombre a mujer, mujer a hombre. Ahora vamos a ir por los tipos. Los tipos de violencia para una víctima pueden ser moral, físico, psicológico, económico, grupal, que tiene que ver, y les mencionaba en algún momento que también agredimos a las víctimas de manera grupal, o sea, puede ser que victimicemos a un grupo de mujeres con ciertas características, con hombres de ciertas características, a niños, ancianos, social e individual, ¿ok? Tipos: moral, físico, psicológico, económico, grupal, social e individual. Son algunos solamente de gestos para que nos enfoquemos en esos y para que no abra como tanto el abanico de posibilidades, ¿ok? Hay algo muy importante que les hice hoy y lo hice como en una hojita para que quede como en nuestro video. Ahí está. Ahí. La víctima no tiene una forma ni figura exclusiva. Quería que lo viéramos de diferente manera. La idea era que hiciéramos como un rompecabezas en el salón y que fuéramos uniendo la cabeza, el cuerpo, las manos y que se dieran cuenta que al final esa víctima iba a ser de muchas maneras y que además se podía combinar con otras maneras porque tenemos una concepción introyectada de que la víctima tiene una característica específica y se ve pobrecita y se ve frágil y es alguien callado y no tiene género. De entrada la víctima no tiene género. La víctima podemos hablar de una víctima mujer, hombre, niño, una persona que tiene características masculinas, pero ella se asume como femenina, una transgénero, un transgénero, y toda esta posibilidad de formas y figuras, eso quiero que quede bien claro. La víctima no tiene un género específico, no es mujer, no es mujer, tampoco es un hombre. Podemos encontrar las dos, o podemos encontrar a un niño, podemos encontrar a un anciano. Lo que quiero que quede bien específico es que no es exclusivo, que no pensemos cuando busquemos una víctima que se va a ver de una o de otra manera, porque eso es nuestro propio, nuestra propia introyección. Eso tiene que ver con
propios juicios de valor que tenemos, que hemos aprendido, que nos han introyectado, que nos educaron de esa manera y entonces alguien que había sufrido algo la ubicamos de cierto modo y entonces así se construyó nuestra concepción de la víctima. Parte de esta clase y parte de estas materias es que ustedes deconstruyan. La deconstrucción tiene que ver con romper esos paradigmas que ustedes tienen y formar otros nuevos con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ahora en la actualidad ya no podemos pensar que todas las mujeres somos víctimas, ni que todos los hombres son agresores. Eso es la deconstrucción del tema, que nosotros quitemos esa introyección. Yo sé que es difícil porque es un paradigma que además hemos repetido, pero sí se puede lograr y se va a lograr a través de este tipo de análisis y a través de que ustedes se cuestionen y cuestionen a la condición en la que están viviendo actualmente y que esto les sirva también para cuestionarse sus relaciones interpersonales que pueden ser violentas y por qué estoy permitiendo entonces ocupar el lugar de una víctima tradicional y por qué y los géneros y demás, ¿ok? Entonces, la víctima no tiene una forma ni figura exclusiva. Podemos encontrar a víctimas que se vean como las víctimas que ya tenemos introyectadas y a víctimas que no se vean como eso y siguen siendo víctimas. Que nuestros juicios de valor no nos ganen para que nosotros digamos, no, esa no es víctima, o, ah, no, sí, esa es víctima, porque entonces nos estamos yendo por lo que solamente es algo empírico, observacional, y dónde está la comprobación. Ustedes van a hacer y van a trabajar con ciencia, y la parte de las ciencias tienen métodos que comprueban lo que ustedes creen. Se vale dar una observación y una hipótesis, no se vale creer que esa es la única manera de llegar a un resultado. No, se tiene que comprobar por medio de una o de otra cosa, pero ustedes tienen que pensar que están trabajando con la ciencia y que así como están trabajando con la ciencia en medicina forense, lo mismo es aquí. ¿Ok? Entonces, quería decirles eso desde la vez pasada, quería guardar esta parte para que tuviera como más contundencia con todo lo que ya hemos visto y ya con todas las definiciones que ustedes ya traen. Quería que esto ya tomara como una forma y que a lo mejor esa plastilina que traíamos armando ya ahorita empiece a tener una forma y ya esté en sus cabezas como tratando de complementar todo eso. ¿Ok? Eh, ahora sí, nos vamos a ir directo a la parte de las páginas que quiero que revisen. Es importante que ustedes de manera autodidacta lean el libro, porque al final esa parte tiene que ver con la formación. O sea, el libro no es como que compro el libro y lo traigo y qué bonito se ve y ya lo forré, sino el libro es para que de verdad se introduzcan a la lectura y ahorita que tenemos como esto bien fresco y que además les tocó un año en donde ha habido mucho movimiento, tanto del lado de hombres como de mujeres y también de la parte de la criminalidad, que tienen mucho material, o sea, tienen mucho material a diferencia de hace 10 años que eh, con lo que se tenía era con la trata de blancas y la trata de blancas en ese momento fue como que lo wow y así casi casi de ay, ¿por qué? Y hay que estudiarla. Y el narcotráfico y demás, ahorita hay mucho de donde cortar, hay feminicidios, hay acoso, hay hostigamiento, hay abuso, hay mucho, mucho material. Entonces, el libro les va a permitir abrir este panorama de que no nos quedemos solamente con que, el machismo y le pega y la mujer y no, o sea, tienen que abrir ese panorama, chicos, tienen que darse la oportunidad de saber que hay muchas más opciones de violencia y que la violencia además tiene que ser estudiada desde la parte de la victimología que tiene que ver con todo esto, con toda la esfera de posibilidades y con todas las características que tiene una víctima, ¿ok? Entonces, les voy a poner en la pantalla las páginas que tienen que revisar y cuáles son los conceptos que está manejando esa página para que en algún momento cuando yo tome ese concepto, ustedes, uno, ya sepan dónde buscarlo, dos, sepan a qué se refiere y tres, lo comparen con nuestra teoría, porque una cosa es la teoría que vemos que está establecida y que es con la que estamos estudiando y otra cosa es otros puntos de vista y otros autores. No podemos pensar que un autor tiene toda la verdad, tampoco Marta.
Marta tiene un punto de vista, pero si estudiáramos a la victimología desde Mendelssohn o desde Freud o desde Winnicott, encontraríamos puntos completamente diferentes. Entonces, les voy a colocar las primeras 1, 2, 3, 4, 5 páginas y les estoy colocando la página y el tema, ¿ok? Además les dejé un ejercicio en donde viene una parte como lo de Mendelssohn, que son los casos. Si alguien ya lo pudo leer o ya lo pudo imprimir o ya le dio una ojeada, el ejercicio viene en dos partes. La primera parte es la clasificación de Mendelssohn con ejemplos, con casos reales, que fue como que uno de los ejercicios que hicimos antes de que nos suspendieran las clases y había como muy buena respuesta por ustedes, había otras que habían confundido y que yo también confundí por la manera en cómo trabajamos, pero esa ya viene más específica, entonces les pido que esa la hagan y van a hacer la siguiente ahora sí. Entonces les pongo la hojita para que le saquen como que el screenshot y si no ahorita se los mando por foto, ¿vale? Hay páginas muy específicas que nos van a dar mucha información, la 10, la 16, 33, 43, 44, 47, 49, 61 y 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas. Esas 10 páginas, independientemente de que ustedes lean el libro como va, es importante que las vean porque son en donde vienen como las, las definiciones específicas que estamos además utilizando en todo nuestro esquema de trabajo. Entonces, ahorita les mando fotografía porque no se alcanza a ver según mi encuadre. Entonces no quiero que estén ahí como batallando, de parándole y qué dijo y aquí no. Mejor ahorita les mando fotografía para que la puedan compartir y tengan como su mapa de qué es lo que voy a estudiar en qué página, independientemente de que ustedes lo vayan leyendo. La indicación es que lo lean hasta el 86. Eso no significa que hasta ahí se van a quedar. Aprovechen el tiempo, es un libro muy ligerito. Yo la verdad sugiero que ya lo terminen, o sea, termínenlo en función a sus otras actividades, termínenlo en función a su interés. Lo obligatorio, no me gusta decir esa palabra, pero es hasta el 86, pero que eso no les quite el hambre de poder leerlo completo o de seguir leyendo. O sea, que eso no los limite, que no los limite a esa parte, ¿ok? Y ahora sí, vamos a cerrar el video con los conceptos que quiero que nos quedemos como bien específicos y bien claros, porque son conceptos que vamos a estar utilizando para nuestros siguientes temas, que son ya temas como de cuestiones de acoso, abuso y demás, delitos sexuales, y que esa parte está bien padre y lo vamos a ver como súper, súper, súper a detalle. Pero sí quiero que quede como, son dos, cuatro, son 6 conceptos básicos y les decía yo que era nuestro glosario de términos del cual vamos a estar trabajando, ¿vale? Ese sí se los voy a poner aquí, yo creo que ese sí cabe. Y si no, pues se los digo. Victimización, ganancia secundaria según Freud. Viene en el libro Normalización, masculinidad, feminismo radical y machismo. Solamente les voy a proporcionar como los conceptos generales, no voy a ahondar porque lo que quiero es que ustedes lo busquen en el libro conforme a las páginas que les proporcioné y en su cuaderno hagan el ejercicio de colocar el concepto desde su propio entendimiento. ¿Qué es eso? Que yo lo coloque con mis propias palabras esperando a que si lo lee un compañero lo entienda. Eso es lo bonito de la conceptualización desde la teoría crítica y propia. Yo voy a armar mi propio concepto desde lo que yo comprenda, pero lo comprenda no en lo que yo interprete, sino lo comprenda de una manera más sencilla y más coloquial para que cuando yo se lo hable o se lo explique a otra persona, esa persona me lo entienda. Y entonces ese conocimiento se vuelve universal, porque entonces todos explicamos de la manera en que todos nos podamos entender. Quiero que cuando armen estos conceptos, en su cabeza esté presente que si una persona ajena a nuestro salón de clases, si lee estos conceptos, los puede entender independientemente de que esté familiarizado o no con el tema y que ustedes me digan, sí, ya la llevan de gane, ¿ok? Que no piensen pero ¿quién lo va a leer? O sea,
Piensen que lo va a leer una persona que no tiene nada que ver y que aún así lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque entonces ustedes van a bajar ese nivel. El nivel teórico superior lo van a bajar a un nivel teórico básico para que, así como ustedes lo expliquen, es la manera en cómo el otro lo va a entender y eso les va a ayudar mucho. Por eso son solamente 6 conceptos. Recuerden que la victimización tiene que ver con esta conducta o actitud de comodidad de la víctima cuando ya identifica que existe un beneficio al colocarse en el lugar de víctima. La víctima puede que en algún momento se dé cuenta de que el ser víctima nos lleva a una ventaja o a un beneficio. Y entonces, cuando nosotros nos quedamos mucho tiempo en el lugar de víctima, es porque ya ubicamos qué beneficios tenemos y a eso se le llama victimización. Cuando yo me victimizo por lo que me sucedió, me quedo en ese lugar y no busco un cambio, ¿ok? Esa es la victimización. Viene pegadito de las ganancias secundarias. Las ganancias secundarias son aquellas ventajas o beneficios, pero ya lo estamos hablando desde qué tipo de son. Las ganancias secundarias pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser sexuales, pueden ser emocionales, todas aquellas cosas que yo voy a ganar y obtener al colocarme y al mantenerme en un lugar de víctima. Puedo ganar dinero y deseamos reconocimiento, apapacho, atención, que nadie me... Puedo ganar el que me eximan de mi responsabilidad, el que no entregue tareas, el que no vaya a trabajar porque fui víctima de algo. Recuerden que a la víctima se le hace ver como esta persona indefensa e incapaz y entonces te evitan las cosas y eso se puede convertir en un proceso de victimización y ahí es donde la víctima ubica cuáles son sus ganancias secundarias. A eso se le llama, Freud lo llama bien padre y está en la página 47. Quiero que lean esa página mucho detenimiento para que ustedes sepan a qué se refiere él, porque él lo explica como de una manera bien bonita y le llama enfermedad. Entonces quiero que lo estudien desde esa parte y me generen su propio concepto. Normalización. La normalización de la violencia no es más que esta conducta violenta y agresiva yo la pase como normal como el violentómetro. El violentómetro es un ejemplo de todas esas conductas a las que nosotros hemos llegado a normalizar, que creemos que es normal que alguien llegue y me haga una broma, que creemos que es normal que mi pareja me manosee, creemos que es normal que yo tenga caricias agresivas, porque pues así siempre he sido, y ese así siempre he sido es parte de la normalización. Es esta frase de pues es que yo así soy, es parte de la normalización. El yo así soy significa no pienso cambiar y aunque sé que mi conducta puede ser agresiva y puede herir a las otras personas, no pienso modificarla. Y el quedarse en esa no modificación, aunque identifiquemos que es una conducta dañina, es normalización de la violencia. Entonces, no normalicen sus conductas violentas, chicos. O sea, si tienen y las van a identificar y van a luchar contra esa parte, cáchense. Cuando normalicen este tipo de conductas, cáchense y digan, estoy normalizando el maltratar a otros, estoy normalizando el hacer bromas hirientes, estoy normalizando el ignorar a las personas y modifíquenlo, porque si no lo modifican, entonces se están convirtiendo en agentes que van a generar violencia y que van a fomentar violencia. Entonces, ya hicieron el ejercicio y espero que ya lo hayan hecho y si no lo han hecho, háganlo, en donde les dije que clasificaran activa y pasiva. Ustedes mismos clasifíquense qué tipo de violencia utilizan en sus relaciones interpersonales. ¿Son más pasivos o son más activos? Y con eso se van a poder dar cuenta qué tipo de conductas han llegado a normalizar, las activas o las pasivas, o ambas, pero de cuál abusan o de cuál es ese patrón de conducta por el cual ustedes se comunican o interactúan. Entonces, si no han hecho el ejercicio, háganlo y si ya lo hicieron, pues entonces es mucho más fácil identificar qué tipo de comportamientos violentos estoy normalizando. La masculinidad quiero que la estudien desde la parte de la fragilidad, de la frágil masculinidad. Ahí sí quiero que lean un poquito externo, que lo googleen por lo menos,
para que sepan a qué se refiere con esta parte de la masculinidad y cómo las mujeres violentamos al hombre desde la disminución de su masculinidad. ¿Pero a qué me refiero con eso? O sea, ¿cómo es eso? Eso es lo que quiero que lean y que traten de buscar. El feminismo radical, que básicamente es como en lo que se fundamenta el libro habla de este feminismo en donde la mujer lucha, pero para que el hombre se someta. Ese es el feminismo radical. Ya no lo ve como un equipo, ya no lo ve como un igual, como un par, sino ya lo ve como alguien inferior y yo superior. Entonces el feminismo radical es esta parte en donde me justifico, ahora yo justifico mis conductas violentas hacia los hombres y entonces eso está bien porque como yo estuve oprimida mucho tiempo, ahora me toca hacerlo al revés. Por eso se le llama radical, porque va de un extremo a otro. El extremo radical del inicio es que yo me sometí ante el hombre y ahora el extremo del feminismo radical es que ahora él se va a someter ante mí. Entonces quiero que igual lo deconstruyan y armen su propio concepto. Y el machismo. El machismo sí quiero que lo hablen como desde la manera tradicional, desde cómo estamos introyectados o introyectadas con el machismo, qué es lo que tenemos, qué nos decían en nuestra concepción social que era el machismo. Cuando nosotros le decimos a alguien macho, ¿a qué nos referimos? Y esto a los hombres también, ¿eh? O sea, no es exclusivo de las mujeres. Quiero que también piensen cuando un hombre le llama macho a otro, ¿a qué se refiere? O cuál es esta intención de decirle macho. O sea, cuando nosotros le decimos a alguien macho, ¿qué es lo que queremos darle a entender? ¿De qué manera de qué manera le estamos dando este mensaje o cuál es la intención de decirle a alguien macho? ¿Para qué se lo decimos? ¿Con qué finalidad? ¿Qué queremos gritarle? ¿Qué queremos decirle? Porque pues tiene que ver con un concepto. Entonces, ese concepto quiero que ustedes lo estudien y lo desmenucen para que de esa manera ustedes puedan empezar a identificar ese tipo, su glosario no es más que su formación de las definiciones desde desde una situación individual, pero ya con los conceptos que ustedes manejan. O sea, no es como que se vayan a inventar un concepto que no existe, sino más bien es como trabajar un concepto que ya está, pero que ustedes van a buscar la manera de que este concepto sea tan sencillo y tengan clara la idea que sean capaces de poderlo explicar a cualquier persona. Eso es lo interesante, eso es lo que quiero que logren y que al lograrlo se les sea más fácil lo que viene, que lo que viene es abuso sexual, acoso, vamos a trabajar un poquito con el código penal, no se me espanten, no es todo, sé que cuando dicen código, ven el archivo de código penal es como, no maestra, no manches, son muchísimas hojas, ya lo sé, pero solamente nos vamos a enfocar en algunas cosas y solamente nos vamos a enfocar en algunos artículos. ¿Por qué es importante que lo tengan? Porque es parte de su estudio y de su formación. Es un archivo que les va a servir de aquí a que se vayan y cuando se vayan a otro lugar y estudien derecho y demás, les sirva. Entonces, por eso es que lo compartí. Ya después vamos a ir viendo qué sección vamos a ver. Obviamente no va a ser todo, pero sí va a ser el estudio de ciertos artículos. Entonces, ¿por qué quiero que logren esta parte de la conceptualización desde su propio lugar? Porque eso les va a ayudar a entender lo que viene, porque lo que viene ya tiene que ver con algo bien estructurado, que está establecido, que no podemos deconstruir, no podemos decir, no me gusta este artículo de la ley y lo voy a cambiar. O sea, no. Entonces, primero vamos a ir como por la parte moldeable, en donde nosotros vamos a formarnos un concepto de víctima y de victimología y ya después le vamos a entrar a los conceptos establecidos, ¿ok? Entonces, pues bueno, voy a dejar que descansen una semana, nos vamos a ver hasta denme un segundo antes de irme y antes de que se pase el tiempo, nos vamos a ver hasta el miércoles 15. Ese día yo creo que les mando su video tempranito para que tengan de la semana del 6 al 10, ustedes puedan descansar, no vamos a tener ningún contacto
vamos a dejar descansar como tanto el video como la parte de sus tareas. Las tareas en realidad tienen que ver con algo que ya hemos venido trabajando, no son tareas que impliquen como esfuerzo en función a que les pida cosas completamente diferentes que además ni hemos logrado ver. No, todo tiene que ver con la relación. Entonces, sé que tienen otras tareas, organícense, dense tiempo para todo, para comer, para dormir, para atender sus otros trabajos, los que trabajen, para atender sus otras materias, para echar relajo, para no hacer nada, para ver una peli, para estar con su familia, para estar con ustedes, pero también dedíquenle tiempo a la clase, también dedíquenle tiempo a la escuela, también dedíquenle tiempo a sus tareas, porque al final no estamos de vacaciones, o sea, esto no es un periodo en donde yo crea que no estoy haciendo nada, no, de hecho creo que es mucho más pesado porque tiene que ver con su propia productividad y con su propia organización. Entonces logren eso, que sea una meta que ustedes logren, para que en algún momento cuando regresen esto no se convierta en un caos y no sepan para dónde ir y no se sientan perdidos. Entonces, organícense, dense tiempo para todo, dense tiempo para leer, para estudiar, para todo siempre hay tiempo si se organizan. Entonces, háganlo, chicos, por favor. Nos vemos hasta el 15 de abril. Los extraño mucho, los quiero mucho. eh, Me da mucho gusto que estemos haciendo esto y que ustedes lo estén tomando también. Ya saben que yo estoy orgullosa de mis 3 grupos de victimología. Son grupos muy buenos, son grupos que, que, que están siempre tan receptivos y tan hambrientos de saber cosas y eso me da mucho gusto. Eh, y pues hagan las cosas que tengan que hacer también. Disfruten esta parte también como de valorar sus clases, de valorar a sus compañeros, de valorar a sus profesores y de valorar como la parte del vínculo y el contacto. Entonces, organícense, dense chance para hacer sus cosas, ya tienen chamba, tienen tarea, ya tienen conceptos, ya les mandé el programa que es básicamente todo lo que yo trabajo en el cuatrimestre. Y pues ya, nos estamos viendo hasta el 15 de abril y ya a partir de ahí ya vamos a empezar, ya vamos a introducirnos con temas de segundo parcial, lo tengo que hacer y lo voy a hacer de una manera que pareciese que estamos en el salón de clase, lo prometo, ¿ok? Entonces pues descansen, hagan su chamba, los extraño, los quiero, les mando muchos abrazos y muchos apapachos. Compartan las cosas, compartan las fotos, compartan los videos, ¿vale? Cuídense mucho. Adiós.